Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 10, aunque vamos a pensar en los versículos 7 al 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice Primera de Juan 3. Fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Queridos hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. En la guerra se utilizan misiles para destruir, para causar bajas al enemigo, para causar la muerte y el mal. Y esos misiles, cuanto más potentes son, esos cohetes que envían, cuanto más potentes son, más destrozos producen. Pero hay otros misiles llamados Patriot. Estos misiles Patriot no sirven para destruir personas, ni casas, ni cosas, sino que sirven para destruir a los misiles que matan. Y esos misiles que algunas naciones tienen salvan la vida de la gente. Porque cuando sale un misil para destruir, ese misil lo intercepta y lo destruye para deshacer ese mal que podría venir si el misil cae en el territorio donde está planeado que caiga. ¿Sabes? El Señor Jesucristo es aquel que ha venido para destruir los misiles del diablo. Él ha venido para destruir las obras de Satanás. Y la gran obra del diablo tiene que ver con nuestro pecado. Tiene que ver con aprovecharse del pecado que hay en nosotros. De hecho, leemos en el versículo 7, queridos hijos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo como Cristo es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo está pecando. Todos estamos de acuerdo que el pecado tiene la culpa de todas las desgracias de este mundo. Si no existiera la envidia, si no existiera la corrupción, si no existiera la codicia de tener más y más, si no existiera el robo, si no existiera la mentira, si no existiera el orgullo, las cosas no serían como están hoy día. El pecado, por lo tanto, nos separa de Dios y nos destruye por dentro. Y este es el gran problema que tenemos la humanidad. Todos sabemos que el mal está dentro de nosotros. El otro día, un periodista ateo, un periodista que seguramente es ateo o agnóstico, de los que no saben si Dios existe o no, estaba conversando en la tertulia de la radio. Y en vista de todo lo que está pasando con los desastres de Ucrania y esta guerra terrible, estaba diciendo este hombre: yo he dejado de creer ya
en el ser humano como naturalmente bueno. Ya no creo que el ser humano sea naturalmente bueno, bueno por naturaleza. Y es curioso eso, porque este hombre está dando cuenta de la crueldad y de la maldad de los seres humanos. Sabemos que tenemos pecado, que el mal habita en nosotros. Y por eso se inventó la religión. La religión es un invento del hombre para tratar de minimizar los efectos del pecado y del mal. Cualquier cultura en el mundo sabe que robar está mal, que matar está mal, que mentir está mal. Cualquiera, no importa la religión que sea. En otras cosas no están tan de acuerdo, pero en eso todos están de acuerdo. ¿Y qué es lo que hace la religión? La religión se inventa normas. La religión se inventa cosas para hacer con el fin de protegernos de nuestro propio mal y también intentar por todos los medios que el mal no avance más. Antes hemos leído en la epístola de los Colosenses que los colosenses habían sido engañados con las filosofías del mundo, las religiones del mundo que decían: si tú ayunas, si tú tratas con dureza tu cuerpo, porque el cuerpo es malo, el alma es buena, pero el cuerpo es malo, pensaban ellos. Es mentira, pero ellos pensaban eso. Si tú sigues que no comas esto, que no comas lo otro, que no comas lo de más allá, eso te va a purificar. Y hasta hoy día, ahora mismo en el mundo musulmán se celebra el Ramadán, que son 40 días de no comer ni beber nada hasta la puesta del sol. Y ellos lo hacen para purificar sus pecados, para quitar los pecados, para unirse más a Dios. Pero no solamente ellos, sino también otras muchas religiones enseñan que el sacrificio personal, que la obra personal, que dejando de hacer unas cosas y haciendo otras, van a conseguir el favor divino. Los conventos están llenos de personas que creen que azotarse con en la espalda, dormir en el suelo, privarse de todas las cosas buenas del mundo, de comer lo mínimo y todo eso, va a conseguir, junto con rezos y oraciones y sacrificios y todo tipo de ritos cúlticos, va a conseguir quitar el mal, acabar con el mal, o por lo menos minimizarlo, y ganarse el favor divino. Pero el apóstol Pablo dice que todo eso es vano, no sirve de nada. Muchas veces los más religiosos son los más crueles, los peores. Y no sirve de nada porque el mal está en nuestra alma, está en nuestro ser interior, no en nuestro cuerpo. Y por lo tanto, lo externo no puede cambiar lo interno. Por eso vino Jesucristo. Y Cristo dice que aquellos que están viviendo en el pecado, practicando constantemente el pecado y no arrepintiéndose, son hijos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús, Juan 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. El primero en pecar fue el diablo, y el diablo ha arrastrado a todo el mundo detrás de él. ¿Y cómo lo ha hecho? Con la mentira. ¿Cómo lo ha hecho? Con la crueldad. ¿Cómo lo ha hecho? Con todo tipo de engaños y de maldades. Y es por eso que alguien que está pecando y no se arrepiente, no se vuelve a Dios, en realidad está siguiendo los pasos del diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Hace lo malo y jamás se arrepiente. Se deleita en ese mal. ¿Qué es lo que hace una persona no cristiana? Sigue pecando y no se arrepiente. Sabe que no ama a Dios, sabe que no ama a su prójimo, sabe que hay pecado en su vida, pero le da igual. Así estaba yo. No sé cómo estarías tú, pero así estaba yo. Yo era totalmente indiferente hacia mi pecado. Ante los pecados de los demás no era tan indiferente, pero para el mío sí. Y verás, en esto consiste ser hijo del diablo. Es algo tan fuerte, tan duro esto, pero está diciendo que nosotros nos parecemos a nuestro padre el diablo si realmente no estamos arrepentidos.
Por eso nos está hablando aquí de que Jesús y su evangelio es el remedio para el pecado. Verás, el pecado es un mal tan potente, tan fuerte, que tiene que ser Dios quien lo arregle. Nosotros no podemos. Es tan sumamente poderoso el pecado en ti que a no ser que Dios te rescate y que Dios te salve, nunca podrás librarte del pecado y de las consecuencias del pecado. Por eso vino el Hijo de Dios. Y este es el glorioso evangelio. Y eso lo ha hecho Dios sencillamente porque Dios odia el pecado. Por causa del pecado, Dios echó a Adán y Eva de su presencia. Por causa del pecado, el mundo está como está. Por causa del pecado, la gente va al infierno. Por causa del pecado, viene toda desgracia, toda infelicidad, todo problema, toda discusión, todo conflicto viene por causa del pecado. El pecado es la causa de las causas, es el mal de los males. Y por eso, Dios odia el pecado. Y nadie sino Él puede vencerlo. Por ese motivo, Jesús vino. Y vino para destruir las obras del diablo. Hemos leído antes que cuando Jesús murió en la cruz, Él venció a la muerte, Él venció el pecado, Él venció a Satanás y le dio el golpe definitivo. Jesús lo dice con estas palabras. Cuando en Juan capítulo 12 hay una voz del cielo en el que Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre, y la voz del cielo dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y esa voz que vino del cielo, la gente se asombraba. ¿Por quién ha hablado? Parece que ha sido un ángel. Y Jesús dijo: esa voz ha venido por causa de vosotros, para que sepáis que cuando el Hijo se ha levantado, es decir, en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. A través de la muerte de Jesús iba a venir la vida. A través del dolor de Jesús iban a terminar tus dolores. A través del infierno que Jesús sufrió, tú no ibas a ir al infierno. Él iba entonces a destruir definitivamente a las obras de Satanás. Y vamos a ver en esta tarde 4 maneras en las que el diablo lanzó sus misiles y Cristo los anuló mediante su cruz. En primer lugar, Cristo anuló el poder del diablo para acusar a los creyentes de pecado. Primera de Pedro dice de esta manera, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Escucha, el diablo dice: yo he pecado, pero tú también. Tú eres culpable, tú lo has hecho mal, tú no amas a Dios, tú no obedeces a Dios, tú no sigues a Dios, tu vida está sucia, tu mente está sucia, tu corazón está sucio, tu cuerpo está sucio, todo está sucio por el pecado. Tú eres culpable. Y el diablo acusa a los creyentes, es el acusador de los hijos de Dios. Pero Cristo, por su muerte, nos ha dado su justicia, su obediencia perfecta. Todo lo que Él ha logrado, sus obras, su obediencia pasiva y su obediencia activa, esto ha venido a nosotros y el diablo ya no puede acusar. Y si acusa, nadie puede hacerle caso, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando una persona inocente es acusada, termina el acusador por ser culpable y termina por acarrear una condena. Porque si tú acusas a alguien que es inocente sin pruebas, tú estás siendo un delincuente. Y el diablo acusa a los creyentes, pero sin ninguna prueba. Porque los creyentes hemos sido revestidos de Cristo y por lo tanto, como Él pagó por nuestros pecados, número 1, y como Él obedeció por nosotros, número 2, todo eso ya ha sido saldado y ya no queda nada que el diablo pueda acusar. Puede acusarte, pero recuerda que Él es el padre de la mentira. Y cuando un juez se enfrenta a un hombre mentiroso,
El juez dice, váyase usted a hacer puñetas de aquí con perdón. Márchese de aquí. Usted es un mentiroso y viene aquí a acusar. Lo primero que hace un abogado cuando se presentan testigos contra alguien es decir, ver si realmente el currículum de esa persona. Y le dicen, a ver qué testigo tiene aquí. Sí, este, pero este ha sido condenado por esto, condenado por lo otro, condenado por más allá. Vamos. Entonces el testimonio de esa persona no vale nada. Porque esa persona es una persona mentirosa, una persona malvada, una persona siniestra, una persona que su palabra no vale nada. Y eso es el diablo ante el juicio de Dios. Porque nosotros en Cristo ya hemos sido justificados. Así que tengo una buena noticia para ti. El misil de la acusación, Cristo lo evaporó. Amén. Segundo, Cristo también le quitó a Satanás la muerte y el temor de la muerte. Dice así Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de cuerpo, como nosotros, Él, Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Digamos que el diablo tenía una espada. Un arma que era la muerte y el temor de la muerte. Porque la muerte es la puerta al juicio final. Y en el juicio final te enfrentas al infierno. Y entonces el diablo nos mantenía con el miedo de decir, cuando me muera, ¿dónde voy a ir? Cuando me muera, ¿qué pasará conmigo? ¿Habré hecho lo suficiente? ¿Me va a recibir Dios o me va a rechazar Dios? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué va a ocurrir cuando me muera? Yo sé que mi cuerpo se va a deshacer, pero mi alma es inmortal. Y el temor de la muerte, y la muerte en sí, era la espada que el diablo tenía para mantenernos en esclavitud. Es como alguien que te está amenazando con un fusil y te dice, quédate quieto ahí o si no disparo. Entonces tú te estás ahí quieto y no puedes hacer nada, porque sabes que tiene un arma, que la puede emplear contra ti, y entonces tú estás ahí en esclavitud. Eres un esclavo de esa persona porque tiene un arma contra ti y tú no tienes manera de defenderte. Y el diablo así nos mantenía a los pecadores con los temores, con sus acusaciones y con sus temores, infundiendo en nosotros ese temor. Pero ahora, ¿qué ocurre en la cruz? Nos dice el apóstol que Cristo fue hecho hombre como nosotros, fue colgado en una cruz por nosotros, pero venció a la muerte por nosotros. Y ahora, como Él ha vencido la muerte, le ha quitado la espada al diablo. Ya no tiene ya un arma contra nosotros. Ahora la muerte es vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora la muerte ha sido matada en la cruz del Calvario. Cristo fue resucitado entre los muertos. Y el diablo ya no tiene nada que dar, nada que inyectarnos. Piensa por un momento en estas personas que adiestran serpientes. No sé si los has visto alguna vez. En el circo o en otro tipo de espectáculos se ven a los que encantan las serpientes. Son serpientes muy venenosas. Y ellos tocan la flauta y la serpiente sube. Y entonces ahí, una mordida de esa serpiente, si te pincha, te mueres. Pero escuche, algunos hacen un truco y es que le quitan el veneno a la serpiente. Y entonces si le muerde, le hace un poquito de daño en el brazo, pero no muere. El apóstol Pablo estaba cogiendo leña en aquella isla donde fueron de náufragos. Tenían tanto frío, habían escapado de milagro, porque el Señor quiso así, y llegaron a aquella isla, la isla de Malta. Y hacía tanto frío, estaban tan mojados, que prepararon un fuego para calentarse. Y ahí estaban los hombres de la isla, que lo recibieron con mucha hospitalidad. Y Pablo fue a echar ahí un brazado de leña y una víbora. Se le enganchó. ¡Wow! Serpiente venenosa. Donde las hay. En aquella época ni había ni contraveneno, ni contravenena, ni nada, no había nada.
La gente pensaba, este hombre tiene que ser un hombre malo, porque si le ha mordido ese bicho es porque Dios lo está castigando por sus pecados. No se ha muerto de náufrago, ahogado en el mar, pero se va a morir por la picadura de la serpiente. Y Pablo se sacudió la serpiente, la echó al fuego, y él se quedó tan tranquilo. Y todos dijeron, ¡guau! Estaban diciendo, ¿cuándo vas a morir, Pablo? Y Pablo, está bonita la isla, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Vamos a ver al procónsul, que voy a orar por su mujer, a ver si se sana. Vamos a predicar el evangelio aquí. Y la gente, ¿estás bien, Pablo? Y dice, yo sí, muy bien. Y le picó, sí, pero no le causó ningún daño. Y escucha, la muerte un día te pica, pero no va a acabar contigo, porque tú no eres un cuerpo, tú eres un alma viviente. Y el diablo muerde, pero no tiene veneno. El veneno que tenía el diablo se lo inyectó a Jesús en la cruz. Él le mordió en el talón, en el calcañar, pero Jesús finalmente lo aplastó. Y por eso tú y yo ya no tenemos que tener miedo a la muerte, ni tenemos que tener miedo a Satanás. Al único que debemos tener miedo, que no es miedo, sino temor, que es diferente, es al Señor. Y Él ya ha dicho lo que va a hacer con nosotros. Así que relájate y prepárate para la merienda que ha traído Lina. ¿Vale? Tercero, Cristo quitó el poder del diablo para separarnos de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Él nos llevó a Dios y nadie nos separará de Él. Él murió por nosotros los que somos los injustos, para que nada impida que nosotros podamos ir a Dios. Y esto es importante porque verás, Dios es perfecto y tú y yo somos imperfectos, por decirlo suavemente. Si Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos, no podemos estar juntos, imposible. Pero Jesucristo, al morir en la cruz, llevó nuestras injusticias, las quitó de en medio, y ya no hay ninguna objeción para que el Padre nos reciba. Dios, nuestro Padre, no está enfadado con nosotros. Él no nos mira de reojo como diciendo, esta... Él no tiene ira para nosotros, lo contrario, amor. Él no tiene reservas con nosotros. Él no nos dice, ya estás aquí otra vez, bueno, te dejo que pases, pero quédate en el pasillo. Él no tiene nada contra nosotros. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que era contrario, nuestro, contrario a Dios, Cristo lo absorbió. Lo absorbió. Ya no está. Ya no hay nada. Estamos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya el Padre no tiene nada en contra de nosotros. Y por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, el diablo, ni potestades espirituales, los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. No lo dice aleluya, pero decimos nosotros. No está prohibido decir, ¿no? ¿Lo puedes decir? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muy bien. Hay poco ánimo, ¿no? Sí. 1, 2 y 3. ¡Aleluya! Vale, muy bien. Mejor así. Ya no hay objeción. Entonces verás, cuando tú y yo somos engañados por el diablo y nos lanza el diablo los misiles, las flechas,
recuerda los patrios del Señor, su palabra. Y tú te puedes sentir sucio, te puedes sentir mal, pero tus sentimientos no cuentan. Tú no eres el centro del universo. Los sentimientos tuyos no cuentan para Dios. Cuenta la muerte de su Hijo, no lo que tú sientes. Aprende eso. Todo el diablo te dice, ¿cómo vienes tú a Dios si has hecho esto y esto? ¿Cómo vienes tú a Dios si tú eres tal y eres cual y cual? Cuando eso viene a ti, tú recuerda que tú no vas a presentarte delante de Dios como en tu propio nombre, por tus propios méritos, por tu currículum, por tu bien hacer, porque lo has hecho todo mejor, porque has obedecido. No, tú solo vienes al Padre únicamente por Jesucristo. Y es absolutamente imposible que el Padre rechace a su Hijo. Y es absolutamente imposible que el Padre rechace a los que están unidos a Cristo Jesús. Nunca vas a tener del Padre rechazo. Cuando regresó el hijo pródigo después de haberse gastado el dinero en lo que fuera, su hermanastro, su hermano decía que viviendo perdidamente, el padre recibe al hijo, ¿no? ¿Y cómo lo recibe? Ve para acá. Ven acá, bandido. ¿En qué te has gastado los cuartos? ¿Así como recibe el padre a su hijo que regresa? O también cuando el hijo viene, padre, ponme como uno de tus fontaneros. Y el hijo le dice, vete a limpiar la cuadra que está ahí, las vacas que están muy sucias y ya veremos después. ¿Eso es lo que hizo? ¿Qué hizo el padre? Sacar el vestido viejo que estaba por ahí, el mejor. El anillo de hojalata, no, el anillo. Calzado sus pies. Y vamos a hacer una fiesta. Sacar el becerro malo ese que está cojo, que está por ahí, que está para morirse, matarlo ya, si tú me dices va a morir. El becerro mejor. Y hagamos fiesta, porque este bandido, sinvergüenza, este infiel, este que me ha humillado, que me ha ofendido, dice Daniela que no, que eso estoy leyendo los libros apócrifos. No, al contrario, mi hijo, es mi hijo. Sí, claro que ha pasado todo eso, pero es mi hijo, siempre ha sido mi hijo. Cuando estaba en el pecado también era mi hijo, y ahora que ha vuelto también es mi hijo. Mi hijo estaba perdido, pero ha sido hallado. Estaba muerto, pero ahora vive, y comenzaron a regocijarse. Así que las leyendas de Socuéllamos son bíblicas, hay que seguir haciéndolas. Cuarta cosa, Cristo también le quitó a Satanás el poder de esclavizarnos con los hábitos pecaminosos. Esta es la última cosa. Verás, el diablo utiliza nuestro pecado para esclavizarnos, para que estemos adictos a ciertos pecados, para que ciertos pecados permanezcan en nosotros de una manera persistente y cansina y repitente, por decirlo de alguna manera, repetitivo, una y otra vez. No, la palabra repitente no existe, ¿no? Preguntaré a mi filóloga de cabecera, porque repitente no existe, me lo acabo de inventar yo. No. Reincidente, eso sí existe. Vale, ahora sí. Bien, pues el diablo utiliza estas cosas, pero verás, Romanos 8, versículo 2 dice así: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de ser de Cristo, la ley que yo tenía era la ley del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el diablo me esclavizaba más y más a través de proveer para mi pecado, con el fin de que yo siguiera pecando y pecando y pecando más y más. Es una ley. Una ley es algo que funciona siempre. Eso por eso se llama ley.
La ley de la gravedad significa que funciona siempre, no un día sí, otro no. Hay leyes que siempre funcionan hasta que hay otra ley mayor, hasta que hay otra ley más poderosa, hasta que hay otra ley que vence. Es por eso que vuelan los aviones. Porque la ley de la gravedad dice que un cacharro con 2 alas, lleno de maletas y de gente allí, ¿vale?, con bebidas y comida, se va a levantar mañana. Sí se va a levantar, sí, pero ya no se va a levantar y va a volar. ¿Quién le ha dicho eso? Es imposible. Porque la ley de la gravedad hace que el avión tenga la panza bien pegada ahí al suelo, no se va a levantar en la vida. A no ser que haya otra ley, la ley de la aerodinámica o lo que fuera, que empuja con los motores el avión y lo levanta hacia arriba. ¡Guay! ¿Cómo puede eso de que es no de pluma, sino de hierro, lleno de gente y lleno de cosas ahí, volar a 10 kilómetros de altura y mantenerse en el aire? Porque aunque existe la ley de la gravedad que nos pega al suelo y por eso nos vamos flotando, también existe otra ley más potente que hace que eso se pueda vencer para que el avión suba y el cohete suba y llegue hasta la luna como ha llegado, por ejemplo. Hay un poder más grande. Y ahora, el diablo nos tenía así, pero Jesús, que es más poderoso, por medio de su Espíritu Santo, nos liberó. Y ese poder más grande, ese poder mayor, es el que hace que podamos romper con el pecado y podamos vivir una vida diferente. Y eso nos lleva al versículo 9, donde dice que ahora nosotros tenemos la semilla de Dios. Dice que aquel que tiene la semilla de Dios, ninguno que haya nacido de Dios, versículo 9, practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Es decir, ahora la ley que hay en nosotros es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Piensa por un momento en esto, es un ejemplo muy sencillo. Un huerto que por tiempo ha estado abandonado. ¿Qué ha brotado de ese huerto abandonado? Espinos, malas hierbas, cardos, y también en medio de todo eso ha ido gente, ha dicho, esto no lo habla nadie, ¿no? Pues aquí voy a echar la taza del váter que se me rompió. El escombro y la basura que no se lo llevan, ahí lo voy a tirar. El huerto está abandonado, ¿no? Entonces la gente tiró basura. Creció todo tipo de malas hierbas. Y luego vinieron unos cuantos animalillos también para ver qué había ahí. Pero ¿qué ocurre? Que alguien compra ese huerto olvidado, liego, lleno de escombro y basura, lleno de ratas y de bichos. Y lo que hace es, primero, limpia todo lo que hay. Después pasa el arado una y otra vez. Saca todas esas malas hierbas y empieza a plantar pepinos, tomates, lechugas, árboles. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? La nueva semilla ha sustituido a la basura y las malas hierbas que habían ahí. ¿Significa que no van a salir nunca más malas hierbas? ¿Significa que no habrá algún desaprensivo que tire una basura ahí? ¿Significa que no pueden venir algunos animalillos ahí a hacer el mal? Puede ocurrir, pero lo que va a prevalecer en el nuevo huerto, con el nuevo dueño, es el buen fruto. La semilla de Dios ha sido plantada en ti si eres cristiano. ¿Hay todavía semilla mala? Sí. Pero lo que prevalece, lo que destaca, no son las malas hierbas, sino amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué es desarraigado de ti? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones, envidias, homicidios, orgías, borracheras.
y un siniestro, etc. Esa semilla mala está en nosotros, pero el Espíritu de Dios se encarga de labrarlas, se encarga de arrancarlas y se encarga de plantar la semilla de Dios. Y por eso dice aquí, el que tiene la simiente de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios no puede producir pecado. Es absolutamente imposible. Tú plantas pepinos y no van a salir espinos. Son pepinos los que van a salir. Tú plantas calabazas y no van a salir cardos ni ortigas, porque la semilla tiene su naturaleza. Y cuando Dios planta la semilla de su evangelio por el poder de su Santo Espíritu en ti, tiene que producir, más o menos, pero tiene que producir lo que Él ha plantado. Y el jardinero pone la buena semilla. La mala no hace falta que la ponga, ya está sola ahí. Él la pone. Y Dios, el Espíritu Santo, lo hace así. De tal modo que cuando llega un creyente a ser tentado por el mal, le pasa como le pasó a José cuando llegó la Potifara y le dijo, vamos a divertirnos bien, que tú estás muy bien, José, y tú eres un esclavo y tú tienes que hacer lo que yo te diga, así que vamos a tener relaciones sexuales y vamos a pasar maravillosamente bien. Y él le dijo, no una, sino varias veces, le dijo José, ¿cómo podría yo hacer tan gran maldad y pecar contra mi Dios? Mira la respuesta de José ante la insistencia de la cansina Potifara. Mira lo que le dijo. ¿Cómo yo voy a hacer una gran maldad? ¿Pero qué es una gran maldad? Pasar un gustillo, un rato bueno. Para él es una gran maldad. ¿Sabes por qué? Porque la simiente de José era la simiente de Dios. Y cuando fueron a tentarle con el sexo y fueron a tentarle con más cosas, él dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios. No voy a cometer la maldad horrible de yo tener relaciones sexuales con una mujer que no es la mía. ¿Ves la diferencia? Por eso la simiente de Dios trae esa bendición a nuestra vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos vestidos del nuevo hombre, de la nueva persona, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él nos ha dado a participar de su naturaleza, nos ha dado a participar de su simiente. Por eso el cristiano es diferente, porque es lo que quiere ser. Un cristiano no es diferente porque le obligue la santa ley de Dios a ser diferente. No. Un cristiano no es diferente porque su iglesia le exige que sea diferente. No. Un cristiano no es diferente porque tiene miedo del juicio de Dios para que el juicio que le van a echar al infierno si no es diferente. No. Un cristiano no es diferente porque tenga una presión de otro tipo. No, el cristiano es diferente porque su naturaleza es diferente. Es de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Dios engendra un hijo, le da su carácter, le da su naturaleza, le da su ADN, le da su esencia. Como cuando un padre y una madre tienen un hijo, se puede decir que son parte de él porque comparten sus tejidos, comparten sus rasgos faciales, comparten su naturaleza porque provienen de él. Y cuando alguien nace del Espíritu, no es obra de los dos hombres, es obra de Dios. Y esa persona va siendo transformada más y más. Y así cuando van, por ejemplo, creciendo mis nietos, uno de ellos cada vez se parece más a mí, estoy súper contento por eso, porque se parece más a mí, ¿no? Pues quiero que crezca más para que se parezca más a mí. Bueno, esto es broma, ¿no? No sé si se vas a enfadar mi mujer conmigo, como siempre. Pero lo que ocurre es que en la medida que van creciendo los hijos, se parecen más. Eso fue lo que me dijo mi vecina. Cuando todavía mi padre estaba aquí en esta tierra, hubo una pequeña fiesta en el barrio de donde yo nací, en mi casa, en Valdepeñas. Arreglaron una calle, la pusieron muy bonita, el ayuntamiento puso un acerado nuevo y tal. Y los vecinos decidieron celebrarlo. Y entonces salieron
los vecinos con unas mesas, cada uno trajo un poco de comida y tal, y era para celebrar allí un rato de estar juntos. Entonces, me llegué de Tomelloso del culto, me fui a comer allí con ellos, me encontré aquella fiesta y me senté al lado de mi padre. Y llega mi vecina de toda la vida, que nos hemos criado juntos, mi vecina de la casa de al lado, y dice: Fran, ¿cómo te pareces a tu padre? ¿Eres igual que él? Hombre, igual no, soy más alto. Dice: no, pero te pareces un montón. Ahora que eres mayor, te pareces más a tu padre. Y eso es lo que ocurre con un cristiano. Conforme tú creces espiritualmente, más te pareces a tu padre. Amén. Y más te pareces a tu hermano mayor, que es Jesucristo. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y por eso, la bendición es que Dios transforma la vida. Voy a terminar diciendo 3 cosas muy rápidas. La primera, había un hombre que era la primera vez que escuchaba el Evangelio. Este hombre había cometido 4 homicidios. 4 homicidios. Era el año 1913. No, perdón, 1901. Un tiempo de un allanamiento muy grande en los Estados Unidos. Y ese hombre fue a escuchar a una campaña de evangelización, fue a escuchar el Evangelio. Nunca lo había escuchado. Pero cuando escuchó acerca del perdón de Jesucristo y de la vida nueva, el Espíritu de Dios tocó su corazón de tal modo que él, en mitad del culto, emocionado, en mitad de la predicación, saltó y dijo: ¡Salvado! 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 Empezó a gritar y a llorar emocionado. Y algunos lo vieron eso mal. Lo vieron como que se estaba pasando. Como me pasa a mí, ¿no? Me pasa. Y entonces trataron de... Pero el hombre que predicaba dijo: ¿cuál es el problema? Lo que está diciendo es la verdad. A quien mucho le perdona, mucho ama. Y esas 4 frases de salvado inspiró a un compositor cristiano que estaba allí para tocar las alabanzas. Y sacó una canción llamada Salvado, 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 Salvado. Jesucristo nos ha salvado. Si eso no es emocionante, ¿qué lo es? Los goles del Madrid y del Barça son emocionantes. El Bonoloto es emocionante. ¿Qué es emocionante? Lo que debería llenarnos de emoción es que el Señor Jesucristo nos ha librado del diablo y de sus obras. Y es por eso que nosotros debemos darle gloria por ello. La segunda cosa, o ya para finalizar, mira lo que dice 1 de Juan 2, 1 y 2. Termino con esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es quien acaba con el diablo, con el pecado, con la muerte, con todos nuestros enemigos, y acabó definitivamente cuando Él en la cruz, cuando parecía que era su derrota más grande, fue su enorme victoria. Eso le costó mucho a Él, porque fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue abandonado. Clamó Jesús en la cruz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo sufrió en su alma, sufrió en su cuerpo, sufrió en su ser el pecado y las consecuencias del pecado. Él fue tratado como mentiroso y nunca hubo engaño en su boca. Él fue tratado como inmundo, como injusto, como inmoral, cuando todo en su vida era perfecto y santo. Él hizo todas las obras perfectas para Dios. Él fue santo y fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo todo eso
para poder ser nuestro Salvador completo y perfecto. Él llevó tus pecados y los míos en la cruz para hacerlos desaparecer para siempre. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Él ha destruido y destruirá por completo al acusador de los hermanos. Él acabó con la muerte y el temor de la muerte. Él acabó con lo que nos separaba de Dios. Él acabó con nuestra esclavitud espiritual. Él venció por completo la cruz del Calvario. Él es el Hijo de Dios. No hay ninguno como Él. Ninguno. Y lo que Él ha puesto también en nosotros es su simiente. No solamente nos ha quitado los pecados, no solamente nos ha justificado, no solamente nos ha redimido, no solamente nos ha comprado el cielo para que podamos entrar a Él, el libre acceso delante de Dios, sino que también ha puesto la simiente maravillosa de su Espíritu para que seamos diferentes, para que vivamos una vida abundante, para que tengamos el consuelo de su Espíritu Santo y la fortaleza para seguir con Él y en Él. Él lo ha hecho todo perfecto. El Padre nos ha aceptado, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo nos ha santificado. Y todo eso ha sido gracias una y otra vez a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo palabras para decir lo grande que es. No hay manera de decirlo. Ni aunque hablásemos 1.000 millones de lenguas, podríamos decir la gloria y la alabanza que merece el Señor Jesucristo. Y es por eso que ahora que le hemos conocido, los que estamos aquí que le hemos conocido, gocémonos en eso. Amén. Gózate en Cristo, gózate en su Evangelio. No necesitas nada más que eso para poder disfrutar de Él. Y por muchos y feos que sean tus pecados, nunca van a agotar ese torrente de gracia infinita y de poder glorioso que hay en Cristo Jesús. Amén. Puedes acudir al Padre, puedes venir a Jesucristo, puedes invocar a su Santo Espíritu y lo puedes hacer porque Cristo no se quedó en la cruz. Venció a la muerte, venció a Satanás, resucitó entre los muertos y va a volver. Y nos tiene preparado un lugar a cada uno de nosotros. Amén. Y si no eres de Cristo, ¿qué narices estás haciendo aquí? Si no tienes a Jesucristo, ¿qué haces aquí? Si quieres que te demos clases de religión, hay dos sitios mejores para hacerlo. Aquí no te hablamos de religión, aquí te hablamos del Hijo de Dios. Amén. A Él, así aquí le damos toda la gloria. Amén. La religión nunca te salvará. Jesucristo es el único. Amén. Que puede darte vida. Pídele que te dé vida. Vida abundante. Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Señor, Jesús bendito. Gracias. Si podemos siquiera decir eso, porque, como dice aquel poema, no hay lengua humana que sea digna de proclamar, ni corazón concebirá, ni pluma alguna escribirá cuán grande es tu amor. Gracias, Señor, porque tú has vencido a Satanás y sus dardos de fuego los podemos apagar con el escudo de la fe. Los misiles de Dios, los patrios de Dios, tus palabras y tus promesas son suficientes para destruir todos sus ataques. Ya no tenemos miedo, ya no tenemos esclavitud, ya no tenemos condenación. Ahora nos esperas tú, con los brazos abiertos. Y no porque seamos buenos, no porque seamos mejores personas, porque ya hemos hecho algo bien. No, solamente lo somos por tu pura gracia. Solo eso. Por eso nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en su muerte, su resurrección y en su cruz. Y aunque el mundo la desprecie y no la entienda y considere que el Hijo de Dios es un pedazo de madera, y aunque considere que el Hijo de Dios es un monumento, es un templo de piedra, es una fría religión, es una ceremonia, para nosotros sabemos bien que tú eres el Dios viviente, la cabeza de las naciones, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Salvador perfecto, el que es digno de recibir toda gloria y honra y alabanza y poder y riquezas por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero, que solo Él sea la gloria. Ayúdenos a emocionarnos por eso, ayúdenos a gozarnos en ti,
Ayúdanos a vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos a las mentiras de este mundo. Y maravilloso Espíritu de Dios, si hay en este lugar una persona que nos está escuchando, que aún no se ha rendido a los pies de Jesús, pidiendo su misericordia, pidiendo su perdón, que puedas tú llevarlo rápidamente a los pies de esa cruz, donde esa sangre preciosa le limpie de todo pecado y le dé esa libertad que gozamos nosotros ahora por medio de Jesús. En el bendito nombre de Él te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar. Después vendrá Lidia con los anuncios. Ponernos de pie y a celebrar que hay victoria en el nombre de Jesús. Amén.